Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico, Solar Fácil, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Por aquí podéis ver los accesorios que se incluyen junto al inversor. En este caso el fabricante nos adjunta unos conectores MC4 para los dos MPPT, nos adjunta el conector de corriente alterna para la parte de grid, junto con la herramienta para poder apretar los cables en el propio conector. Nos adjunta también un conector para la parte de RS485, es decir, para conectar un batímetro mediante este conector. Nos adjunta el adaptador Wi-Fi, mediante el cual podemos monitorizar toda la instalación, no solo la parte de fotovoltaica, sino que también podríamos monitorizar los consumos en la casa, la energía importada o exportada. Después por aquí nos adjunta también el soporte para la pared, junto con los tornillos de fijación y un manual de instrucciones. Antes de comenzar con las conexiones eléctricas vamos a ver un ejemplo de instalación. En este caso, en este esquema, podéis ver de forma orientativa cómo podríamos instalar este tipo de inversores de autoconsumo de Y. En este caso tenemos la parte de corriente continua, los paneles solares que van en serie, siempre teniendo cuidado de no sobrepasar el voltaje máximo y la corriente máxima permitida por cada entrada de MPPT. Los paneles, como os decía, en serie, sin llegar a los 550 voltios en circuito abierto y sin superar, al ser posible, los 13 amperios de corriente máxima. Se recomienda siempre en cada string utilizar unas protecciones, tanto fusibles, magnetotérmicos especiales de continua, así como también pues unas protecciones de sobretensiones para descargas atmosféricas. Y pues esto sería un poco la parte de corriente continua. En cuanto a la parte de corriente alterna, pues siempre con sus protecciones habituales, diferencial, magnetotérmico, y pues podéis ver que en esta línea es pues la que va a utilizar el inversor para sincronizarse con la red de distribución y una vez que ya comienza a producir energía de los paneles solares, va a inyectar esa energía a través de esta línea, que bien, pues esa energía se va a autoconsumir por los electrodomésticos que tengamos funcionando, o bien esa energía la podemos volcar hacia la red. Por otro lado, si queréis realizar inyección cero, si queréis limitar esa exportación hacia la red, vais a necesitar un medidor de energía o batímetro, que pues en este caso lo hemos representado como un batímetro de medida indirecta, dado que lleva esta pinza que va a medir toda la energía que entra y sale de nuestra casa. Y pues tendríamos también la posibilidad de utilizar un batímetro de medida directa que tendríamos que situar justo después del interruptor general para que mida de igual forma pues toda la energía que importamos, que compramos, o toda la energía que vertemos hacia la red. Así que como veis, las conexiones muy sencillas, la parte de corriente continua, la parte de corriente alterna y la comunicación con el batímetro o medidor de energía. Vamos a comenzar con las conexiones eléctricas en el inversor fotovoltaico. Primero vamos a conectar este conector de corriente alterna. Como podéis ver, es muy sencillo. Tenemos que insertar los cables, vamos a pelar aproximadamente 1 centímetro de la funda del cable y con la herramienta que viene junto con el conector podemos apretar los tornillos. Vamos a introducir toma de tierra, neutro, fase y pues ya podemos conectar este conector que lleva una muesca. Por lo tanto tiene solo una posición y pues simplemente tenemos que apretarlo y girar esta rosca y ya quedaría sujeto este conector de corriente alterna en el puerto grid. Vamos a conectar ahora el primer string fotovoltaico. Tenéis que aseguraros de la polaridad que sea correcta, positivo y negativo, y no sobrepasar en circuito abierto los 550 voltios, que sería lo máximo que permite por cada entrada este inversor fotovoltaico. Esta sería la segunda serie, lo mismo, tendríamos que asegurarnos de la correcta polaridad y vamos a insertarlo con todo desconectado, tanto el DC switch como los fusibles. Vamos a insertar también el adaptador Wi-Fi que viene incluido con el inversor para poder monitorizar. Lo vamos a dejar ya insertado aquí. Podemos también fijar con 2 tornillos lo que es el adaptador. Vamos a dejar también conectado el batímetro, este conector que va hacia el batímetro para tener una monitorización más precisa y para también, si necesitamos realizar inyección cero, sería necesario
aunque bueno, pues el inversor es capaz de funcionar sin batímetro, pero en este caso bueno, lo vamos a dejar ya conectado. Y bueno, voy a quitar el conector para que veáis lo que son los pines de comunicación, dado que en el manual puede llegar a dar error a confusión. Y bueno, aquí podéis ver el cable amarillo, que sería RS485A, y el cable rojo, que sería RS485B. Podéis ver cómo, bueno, pues estos serían los cables de comunicación en el propio conector, en esta posición adecuada. En el caso de que vayáis a instalar un meter Qin, no sería necesaria la masa, simplemente con los dos cables de comunicación A y B, pero bueno, en este caso vamos a conectar un iAstron SDM120CT, así que bueno, se recomienda utilizar también el cable de masa. Por aquí podéis ver los cables de comunicación con el batímetro, en este caso un iAstron SDM120CT, hemos conectado la masa en el pin número 8, el cable de comunicación rojo, que sería RS485B, en el pin número 9, y en el pin número 10 la comunicación RS485A, que va hacia el inversor fotovoltaico. En la parte superior del batímetro hemos tomado la alimentación, neutro y fase, y bueno, pues en la parte inferior conectamos la pinza o sensor toroidal, a la izquierda el cable negro y a la derecha el cable blanco, y con esta configuración podéis ver cómo, bueno, pues la pinza tiene que tener la flecha apuntando hacia la red de distribución. Vamos a comenzar con la puesta en marcha. Primero se recomienda activar la parte de corriente alterna. Vamos a subir el magnetotérmico de corriente alterna. Vamos a activar también las protecciones o magnetotérmicos que tengamos en la parte de corriente continua, fusibles o magnetotérmicos. Y vamos a activar también el interruptor seccionador DC switch que va en el propio inversor. Y bueno, como podéis ver, ya se pone en funcionamiento, ya se enciende la pantalla. En estos LED superiores nos está indicando que bueno, ya está detectando la entrada de paneles solares, la parte de corriente continua, está detectando también correctamente la parte de corriente alterna, y bueno, ahora se va a sincronizar y ya nos va a aparecer este LED que nos indicaría que está funcionando con normalidad, que está inyectando. Pero antes, bueno, se recomienda configurar el código de red del país correctamente, y para ello nos vamos a ir a los ajustes, vamos a pulsar Enter, vamos a ir a Setup, y bueno, pues vamos a ir aquí a este apartado de Protect Param, donde vamos a configurar el código de red adecuado para nuestro país. Tenemos que introducir la contraseña, que por defecto es 1, 2, 3 y 4, y bueno, pues aquí vamos a configurar en esta primera opción el código de red para nuestro país. En este caso, para España, tenemos que seleccionar RD1699, pulsamos Enter, aparecerá una E, y ahora tenemos que validar. Es muy importante validar en todos los ajustes, bajando hasta la parte inferior y pulsando OK. Ahora, si volvemos a la pantalla principal, podemos ver cómo ya el inversor está comenzando a inyectar, en este caso unos 1600 vatios que estamos inyectando. En cuanto a la configuración del batímetro, por defecto el inversor va a detectar automáticamente el batímetro, y para comprobar si esto es así, pues bueno, podemos ir a la pantalla principal, vamos a ir bajando con la flecha hasta la pantalla donde nos pone meter. Aquí podéis ver cómo ha detectado correctamente el batímetro, dado que nos está dando la lectura. En este caso el símbolo negativo nos indica que estamos inyectando a red los excedentes, en este caso unos 2300 vatios que estamos inyectando hacia la red de distribución. Y bueno, pues podéis ver que se ha detectado correctamente el batímetro. En caso de que no os aparezca esta información, podéis ir a Setup, pulsando Enter, entramos en Setup y en el apartado de Room. Aquí tenemos que introducir la contraseña, vamos a bajar hasta el apartado donde pone Meter, y aquí en Meter vamos a pulsar Enter durante unos segundos y accedemos a la configuración del batímetro. En este caso lo tenemos configurado en automático y bueno, pues a nosotros nos lo ha detectado correctamente. En el caso de que no detecte, pues tenéis que pulsar aquí en auto, y aquí podemos cambiar el modelo de batímetro para ajustarlo manualmente. En este caso lo vamos a dejar en automático porque lo detecta correctamente. Y bueno, habría que tener en cuenta que en esta función de meter
es muy importante, si queréis inyectar excedentes hacia la red, lo tenéis que dejar en meter off. Si queréis limitar la exportación o realizar inyección cero, es decir, no volcar a red los excedentes, tendríamos que ponerlo en meter on. En este caso, bueno, podéis ver como ahora mismo lo tenemos sin limitación, estamos inyectando a red los excedentes que nos sobran de la producción, pero bueno, podríamos limitarlo. Vamos a realizar el ajuste para que lo veáis. Vamos a ir de nuevo a Setup, Run, vamos a bajar hasta la función de meter, y aquí vamos a dejarlo ajustado en on. Tenemos que validar, tenemos que bajar hasta la última opción y validar la configuración. Pulsamos OK y bueno, ahora el inversor se va a reiniciar dado que hemos ajustado lo que es la inyección cero. Aquí podéis ver que bueno, pues en la información que sería de potencia está en cero dado que se está reiniciando, y vamos a esperar unos segundos hasta que se ponga de nuevo en funcionamiento para ver si de verdad está funcionando la inyección cero. Una vez que se ha reiniciado el inversor, aquí en la parte de Power podéis ver la potencia que está generando el inversor. En este momento, bueno, pues está generando exactamente la energía que estamos consumiendo con nuestros electrodomésticos, y bueno, podemos comprobar desde el apartado de meter si estamos inyectando ahora excedentes a la red, y bueno, podéis ver cómo ahora el símbolo negativo que teníamos anteriormente ha cambiado y ahora está en positivo. Siempre intenta ajustarse a cero o coger algo de la red, intenta inyectar lo menos posible a la red de distribución, aunque bueno, como veis tiene cierto retardo, al igual que todos los inversores de autoconsumo. Y bueno, en este caso veis que hemos ajustado lo que sería la inyección cero, que bueno, pues simplemente lo que hace es que se adapta a los consumos. En este caso tenemos en la vivienda unos 550 vatios de consumo, y lo que está haciendo el inversor es producir esa energía exacta que estamos autoconsumiendo para no volcar los excedentes hacia la red. Por ejemplo, si ahora encendemos otra carga, vais a ver cómo va a aumentar la potencia. Hemos aumentado el consumo en la vivienda y podéis ver cómo aumenta lo que sería la producción fotovoltaica. Va subiendo la producción para intentar cubrir esos consumos que tenemos ahora. Así que, como veis, si queremos realizar inyección cero, tenemos que seleccionar, como hemos visto anteriormente, en la función meter on. Si no queremos realizar inyección cero, lo dejaríamos en meter off para volcar todos los excedentes hacia la red. Hemos conectado este batímetro de medida directa ahora para que veáis que también funcionan este tipo de batímetros con este inversor, y bueno, en este caso es el modelo Chin. Servirían también los modelos más nuevos de este mismo fabricante. En este caso, bueno, tenéis que prestar atención a lo que es el esquema que viene serigrafiado en la parte lateral del batímetro para conectarlo correctamente. Y bueno, a diferencia de los otros batímetros de medida indirecta, este batímetro es más invasivo, es decir, tenemos que, bueno, pues hacer pasar a través de él todos los flujos de energía, tanto la energía importada como la exportada, y para ello tenemos que conectar la fase de entrada que llega de la red de distribución o del interruptor general. Tenemos que conectarlo en el pin número 1, y luego ya en el pin número 2 saldría la fase y neutro que iría ya hacia toda la casa, tanto al inversor fotovoltaico como hacia los diferentes circuitos que tenemos en la vivienda. En la parte superior es donde tenemos que conectar el neutro, y luego ahí podéis ver lo que sería la comunicación en el pin número 7 RS485A, y en el pin número 8 tendríamos que conectar RS485B. En el conector de comunicaciones podéis ver que hemos conectado nada más que dos hilos, el RS485A, que sería el cable amarillo, y el RS485, el cable rojo, que sería B, RS485B. Y bueno, pues una vez que lo tenemos todo conectado, pues bueno, ya podemos poner en funcionamiento el inversor, y vais a ver que por lo general lo va a detectar automáticamente. Aquí podéis ver que nos está indicando la producción en este momento. Vamos a ir pasando las pantallas para ver si lo ha detectado correctamente, y aquí podéis ver cómo nos está dando la lectura, así que está correctamente detectado. Meter S11 para los meter Chin, y para los Siastron, como vimos antes, sería el 2, SN2. Podéis ver que nos está dando la lectura, como que estamos inyectando a red unos 2,5 kilovatios de potencia aproximadamente. Y bueno, en caso de que no os aparezca esta lectura,
tenemos que ir a lo que es la configuración, Setup, y tenemos que ir a la parte de Run, tenemos que introducir de nuevo la contraseña, vamos a bajar los ajustes hasta que veamos Meter, y bueno, como podéis ver ahora lo tenemos en Meter Off, es decir, en esta configuración lo que queremos es inyectar excedentes hacia la red. Si queremos limitarlo tendríamos que activar Meter On, sería para inyección cero o limitar la exportación. Y luego también dentro de este apartado, pues bueno, tenemos que mantener pulsado el botón de Enter para acceder, y aquí es donde tenemos que tener esta configuración en auto. Si lo tenemos así, va a detectar automáticamente el batímetro. Si no, tendríamos que configurarlo manualmente, pero por lo general en automático ya lo va a detectar. Así que esa sería la configuración. En este caso lo queremos dejar inyectando a red excedentes, así que lo dejamos en Meter Off. Si queremos realizar inyección cero, como vimos antes, lo pondríamos en On. Y bueno, como podéis ver, con este batímetro, pues bueno, es un poco más difícil de instalar, pero la ventaja que tiene es que tiene algo más de precisión que los batímetros que llevan pinza, los batímetros de medida indirecta. En cuanto a la información que nos muestra el inversor en pantalla, podéis ver que bueno, en la pantalla principal nos indica la potencia, en este momento fotovoltaica, en este caso unos 2390 vatios de producción que hay ahora mismo en este momento. Nos indica que el estado es normal, y si vamos pasando con la pantalla tenemos más pantallas de información. En este caso nos está dando la potencia en la parte de corriente continua. Esta sería la información del MPPT1, de la entrada número 1, voltaje, corriente y potencia en este string. Esta sería la parte de la entrada número 2, del MPPT2. Y bueno, pues tenemos también información de lo que es la salida de red. En este caso nos está indicando que tenemos un voltaje en corriente alterna de 241 voltios, 9,8 amperios, que sería lo que estamos inyectando ahora mismo, y la frecuencia. Tenemos también la información y estadísticas por día, totales, tenemos la fecha, la hora, tenemos la información del batímetro que vimos anteriormente, donde ahora pues bueno, nos está indicando que estamos volcando a red algo más de 2 kilovatios, unos 2,4 estamos volcando, dado que nos indica un símbolo negativo. Después tenemos la información de la energía importada, esto sería lo que hemos comprado de la red de distribución, y bueno, pues aquí tendríamos también el total. Tenemos la información de la energía que hemos exportado a la red de distribución. Nos indica también lo que serían los consumos que hay ahora mismo en la casa. En este caso, pues bueno, nos está indicando que tenemos unos 600 vatios de consumo en este momento en la vivienda. Y bueno, pues tendríamos más información acerca de las cargas, de lo que serían los consumos que hay en la casa. Y bueno, volveríamos a la pantalla principal de potencia. En este caso, pues bueno, seguimos teniendo algo más de 2300 vatios de potencia fotovoltaica. Como veis, mucha información. Y bueno, luego ya pasaríamos a la parte de configuración, donde tenemos varios apartados. Tenemos la información del dispositivo, donde bueno, podemos ver números de serie, firmware, etcétera. Tenemos bueno, un apartado donde podemos ver los errores, si hay algún tipo de error. Tenemos también para poder encender o apagar directamente desde la pantalla, aunque lo podemos hacer también manual, podemos encender y apagar el inversor de forma manual o desde esta pantalla. Y tenemos ya los ajustes, Setup, donde bueno, tenemos varias configuraciones. Tenemos por un lado lo que sería bueno, pues la configuración del sistema, donde podemos cambiar el idioma, podemos configurar el display. Aquí bueno, podríamos indicar si queremos que se apague la iluminación del display o bueno, pues algunas configuraciones más relacionadas con la pantalla. Después bueno, tenemos la configuración para volver a restaurar todos los ajustes de fábrica. Después en el apartado de Run es donde hemos cambiado la configuración del batímetro, ahí es donde configuramos si queremos limitar la exportación hacia la red o si queremos inyectar excedentes hacia la red, así como también la configuración del batímetro. Después tenemos lo que es el ajuste de protección, que bueno, pues esta sería para configurar el código de red del país o algunos parámetros avanzados como pueden ser voltaje, frecuencia, etc.
Y bueno, pues por último tendríamos también los ajustes de comunicación, en este caso para el batímetro. Y bueno, pues estos serían las configuraciones de este inversor DE, así como bueno, pues las pantallas informativas que nos muestra este inversor DE, principalmente destinado para instalaciones de conexión a red, instalaciones de autoconsumo. En cuanto a la monitorización Wi-Fi, se recomienda que os registréis desde la plataforma SolarMan Smart, desde esta aplicación, como vimos en el vídeo anterior del DE híbrido. En este caso los pasos serían iguales, simplemente nos registramos en esta plataforma, tenemos que asociar el data logger, el adaptador Wi-Fi, y creamos la planta. De esa forma, pues bueno, ya tendríamos la monitorización a través de Internet, a través de esta plataforma. En este caso también disponéis de otra aplicación más, que sería DE Cloud, que bueno, simplemente después de habernos registrado en SolarMan Smart, con la misma cuenta que tenemos, mismo usuario y misma contraseña, podemos entrar en esta otra aplicación, que está bueno, pues, pensada principalmente pues, bueno, para los inversores DE, y que bueno, pues aquí no es necesario ya crear la planta, dado que se va a sincronizar con SolarMan. Y como veis, pues bueno, el entorno gráfico puede cambiar un poco, nos da prácticamente la misma información y tendríamos estas dos opciones. Podríamos monitorizar a través de la aplicación SolarMan Smart o también podríamos monitorizar a través de DE Cloud. Así que bueno, como habéis podido comprobar, es un inversor que es muy interesante, dado que bueno, ofrece una calidad muy elevada y a un precio muy contenido. Y destacar sobre todo pues bueno, algunos aspectos que son los que más nos han gustado, como por ejemplo que lleva incorporada una pantalla con sus botones que nos permiten poder realizar la configuración, puesta en marcha o incluso monitorizar en tiempo real sin necesidad de utilizar una aplicación o un dispositivo móvil. Destacar también que incluye de serie el adaptador Wi-Fi, así que no lo tenemos que comprar por separado. Y además también algo que nos gusta es que es compatible con muchos de los fabricantes de batímetros que hay en el mercado, y eso hace que podamos elegir tanto el fabricante como el tipo de batímetro que queremos utilizar en nuestra instalación, ya sea de medida directa o de medida indirecta. Así que es uno de los aspectos que más nos ha gustado de este inversor. En cuanto a los detalles que menos nos han gustado de este inversor, destacar que hay algunas configuraciones avanzadas que no vienen detalladas en el manual, así que podríamos decir que los manuales son más bien escuetos y falta información, así que es una parte que se podría llegar a mejorar. Y por otro lado, el tema de la monitorización nocturna. Ya sabéis que este tipo de inversores de autoconsumo durante la noche se desconectan. En este caso, este inversor se desconecta totalmente para no tener consumo de la red cuando no hay energía solar, y eso hace que el adaptador Wi-Fi se desconecte totalmente y durante la noche no podamos ver los consumos en la casa. Esto se puede solucionar añadiendo un adaptador al batímetro, pero hay que señalar que esa opción encarece bastante la instalación. Así que es uno de los aspectos que habría que tener en cuenta con este inversor. Y nada más, como habéis visto y como os decía, es un inversor muy a tener en cuenta, dado que bueno, ofrece una calidad muy alta, unas características muy interesantes a un precio muy contenido. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.